están? Yo soy Karen. Y ustedes ya han de saber, bueno, ustedes me estuvieron pidiendo mucho en Facebook. Me dijeron que hiciera el tag de mi primera vez porque nos tagueó Leslie en este video, a mí y a Rafa. Y bueno, pues voy a hacer el tag de mi primera vez. Hay muchas cosas que yo ya no sabía, pero pues eché el coco, usé mi coco y recordé algunas cosas. Mi primera palabra. Mi palabra sí fue como bastante común, de acuerdo a todos los niños. Mi primera palabra fue papá. No tan así, papá, fue como papá, pero quería decir papá. Entonces esa fue mi primera palabra. Mi primer mejor amiga se llama Diana. Ella la conocí en la primaria, la conocí como por cuarto grado de primaria. Y tuve amigos anteriores, pero no eran como mis mejores amigos. No los sentía así como de los que dicen, ay, mi mejor amiga, ¿no? Y Diana, ella es una muy buena persona. Yo ahorita ya no tengo contacto con ella porque como donde estudié yo la primaria es muy muy lejos de aquí. Entonces ella vive cerca de allá, entonces también nunca me pasó la dirección de su casa. O sea, sé llegar a su casa, pero ni modo que sea como de, hola Diana, ¿te acuerdas de tu amiga de la primaria? Entonces solo sé llegar a su casa. Mi primera mascota. Nosotros hemos tenido varias mascotas durante todo este tiempo. Y si no me equivoco, mi primera mascota era un French Poodle llamado Simba. Simba, sí, por el Rey León, era un French Poodle muy muy bonito. Y era pequeño, no era muy grande. Pero lo más trágico fue que se escapó de la casa de mi abuelita. Entonces cuando estaban construyendo la sala de la casa de mi abuelita, quitaron la puerta y solo dejaron una reja. Entonces la reja le pusieron cartón para que no se saliera Simba. Pero pues Simba empezó a morder, se quedó mucho tiempo solo y se salió. Entonces cuando nosotros llegamos a la casa, o sea, mi hermano y yo buscamos como loco a Simba y jamás lo encontramos. Y fue muy triste porque yo me acuerdo que lloré mucho porque pues se había perdido mi perrito. Y salimos a las calles a buscarlo. Y diario mi hermano y yo, después de llegar de la escuela, pues sí, entonces nosotros salíamos después de la escuela siempre como 1 hora o 2 horas a buscar a Simba alrededor de las calles, a preguntar. Pero pues nadie lo conocía y decían que no lo habían visto. Antes de continuar con el tag, quiero platicarles un poquito de Claire. Claire ya tiene, Claire nació en Navidad. Hicimos las cuentas y nació el 25 de diciembre. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, ya ella tiene 5 meses. Ya está un poquito más grande porque he subido varios videos a Facebook con ella y de Aria y me dijeron que les enseñara bien cómo estaba esta Claire. Y pues aquí está, es muy traviesa, ha hecho muchas travesuras y ya se le empezó a castigar porque antes, no porque era un bebé, pero ahora ya porque hace muchas travesuras, se porta muy mal. Y bueno, vamos a continuar. La siguiente pregunta es, me abandonó. Mi primer amor. Puedo ser como, profunda y la verdad, mi primer amor yo creo que ahora lo tengo. Pero porque realmente lo siento así. Pero yo creo que antes, cuando somos como más jóvenes, nos enamoramos muy rápido o somos más inocentes. Entonces yo creo que confiamos mucho en la persona y yo creo que ese se podría llamar mi primer amor, aunque realmente no es como un amor bonito y real. Pero les voy a platicar, yo tenía 14 años cuando me enamoré mucho de un chico. Igual tenía 14 años y pues me super enamoré. La primera vez que sentía esto, entonces como que clavé un buen. Y pues la verdad no todo terminó padre. Sufrí mucho y pues desde ahí aprendí que tengo que tener como mucho cuidado de las personas con las que me juntaba y también con las personas que me enamoro. Entonces desde ahí yo creo que esta situación marcó un poco mi opinión acerca del amor. Pero pues eso fue como mi primer amor, aunque yo no le llamaría así. Fue alguien la primera vez que me enamoré, ese sí. Mi primera cosa de valor, yo creo que fue mis discos de mi banda favorita, porque yo los compré con mi propio dinero y cuidaba tanto que hasta le saqué una copia al CD. En la computadora hice mi propio CD como copia de ese y era el que oía porque no quería que el CD original se rayara. Entonces, o sea, lo cuidaba mucho y hasta la funda de donde venía la caja del CD
lo tenía en una bolsita y todo y en una caja súper guardadito porque no quería que se rayara para nada. Está muy loca, pero esa yo creo que fue mi primera cosa de valor para mí. Mi primer trabajo, así como tal, mi primer trabajo fue uno, no sé si se acuerdan, en Yuxis jugué con Leslie Sims y me tocó ser barista. Entonces ahí les platico sobre mi primer trabajo. Si no han visto el video, aquí está. Fue muy extraño y fea la experiencia porque yo estudié turismo como en nivel preparatoria y pues ahí nos enseñaron cómo a preparar cócteles, nos enseñaron como todo eso. Y entonces cerca de mi casa, súper cerca de mi casa, yo creo que a una cuadra, había una plaza en donde había como un bar para chavos como de la universidad. Entonces yo estaba grande, yo tenía 19 años me parece. Y entonces dije, ay, pues voy a trabajar, se solicita barista. Y yo así de, sí. Entonces ya fui y me dije, no, pues ¿qué experiencia tienes? ¿No? Y yo, no, pero no tengo experiencia, pero sí sé hacer cócteles porque trabajé y les enseñé mi carta de que estuve haciendo prácticas en un hotel y cosas así, que estuve trabajando en eso. Entonces me dijeron, ok, bueno, tu primer día va a ser mañana, llega a la 1 de la tarde, me dijeron, llega a la 1 y pues vas a empezar a hacer cócteles y cosas así y vas a estar a prueba, ¿no? Me dijeron y yo dije, ay, no, súper bien. No, yo estaba súper contenta, me sentía que así que dije, no, al fin voy a ser una persona que productiva y para la familia, traer dinero y así, ¿no? Y ahí ya fui yo y entonces llegué súper temprano, llegué a las 12:30, así como media hora antes, así todavía. Yo venía bien vestida, así con como me pidieron, que vestida con mi pantalón negro y mi blusa blanca. Luego me pusieron como un baberito negro para pues que no me manchara mi blusa. Entonces yo súper bien, con mi pelito recogido y todo, ¿no? Y ya así me dijeron, no, bueno, pues a ver, prepárame una sangría. Y yo así, no, y así, le preparé la sangría. Y me dice, bueno, a ver, prepárame una cerveza cubana. Y ya le preparé la cerveza cubana y cosas así, ¿no? Dije, bueno, está bien, sí vemos que sí, ¿sabes? Vamos a abrir el bar a las 3 y desde ahí va a empezar todo. Y también, bueno, era bar y comida, o sea, era como un lugar para ir a comer con los amigos y tomar unos cócteles. Entonces yo estaba así como dije, no, pues ahorita me piden unas perlas negras, me van a pedir margaritas, medias de seda y así como bien puesta, ¿no? Y así siempre estaba limpiando, trataba que todo estuviera limpio súper bien, ¿no? Y entonces empezaban a pedir pura cerveza, era de, no, cerveza y era... No, que cerveza oscura y a servir, que no fuera con espuma porque se trataba que no fuera con espuma y así, ¿no? Y se las daba. Y todo el tiempo serví cerveza, todo el tiempo, nunca me pidieron un cóctel, nunca nada de eso. Y además estuve desde las 12:30 hasta las 3 de la mañana, parada. O sea, me dolían las piernas, me quemaban, me sentía como me quemaba todo mi cuerpo, así todas las piernas me ardían. Y además ni siquiera me dieron tiempo para ir a comer, hasta me dijeron de, ay, ándale, porfa, quédate porque hay gente. Y no me pagaron y de las propinas tampoco me dieron nada, entonces fue como de, bueno, pues mañana vienes también porque vas a seguir estando o sea, a prueba. Y yo me quedé de verdad fue mucho desgaste para mí, no sé, nunca había trabajado y no, la verdad nunca pensé que fuera tan matado eso. O sea, yo sí trabajé bueno, hice prácticas haciendo cócteles, pero era como diferente, no así como estar parada todo el tiempo y tanto tiempo. Entonces la verdad no me gustó. Llegué a mi casa así súper así destrozada, me acosté en mi cama y me desperté súper tarde y mamá me dijo, ¿no vas a trabajar? Le digo, no, ya no voy a ir. Le digo, no me gustó y como que me decepcioné y dije, no vuelvo a trabajar o pedir trabajo de ese tipo porque es muy desgastante y además como que no valoraban el trabajo de un barista. Entonces nada más era como servir cervezas. Entonces pues la verdad no me gustó. Fue mi primer trabajo, aunque no me pagaron, pero hasta llevé solicitud de trabajo y cositas de esas. Mi primer miedo, pues el normal, ¿no? El que te quedes solo no sé, sin tus papás, que te pierdas. O sea, yo creo que eso a mí me da mucho miedo. Yo siempre trataba como de estar junto con mis papás cuando salíamos a lugares como centros comerciales o a la calle, porque me daba mucho miedo de que me vayan a robar o cosas así, porque luego mi mamá decía que había personas que se robaban a los niños. Entonces sí era como de, ay no, yo no quiero que me roben. Mi primer profesor, o sea, sí
Sí, tuve, me acuerdo, pero no recuerdo el nombre. Los que me acuerdo fueron los de preprimaria, mis profesores de preprimaria. Preprimaria es como tercer grado de kinder. Tenía 5 años, entonces la verdad no me acuerdo de su nombre, pero era una maestra que era viejita y súper regañona. Es lo único que me acuerdo. La primera persona a la que le he escrito hoy, a mi papá, porque mi papá hoy se fue. Hoy es sábado, lo grabé el sábado, ¿qué dije? Mi papá se va muy temprano a trabajar los sábados, se va como a las 5 de la mañana. Entonces me acuerdo que vino a decirme algo y a darme un beso de buenos días. Pero la verdad estaba tan dormida que no me acuerdo. Entonces me desperté y dije, ay, creo que vino mi papá. Entonces le mandé un mensaje, un WhatsApp, y le dije que lo quería mucho y que tuviera un bonito día. Ese fue la primera persona que le escribí hoy. Mi primera vez fuera del país fue cuando fui a Nueva York. Tenía 15 años. Mis papás me regalaron el viaje porque mi hermano Rafa y mi mamá, mi papá y Leslie ya habían ido y yo no. Entonces me dijeron, bueno, está bien, vas a ir a Nueva York. Y fue la primera vez que estuve fuera del país. Me fui un mes completo y la verdad fue muy muy padre porque me gusta, me enamoré de esa ciudad y hasta ahora es mi ciudad favorita. Entonces fue muy bonito y es una experiencia que no he olvidado hasta ahora y pues me encanta. Esa fue como mi primera vez fuera del país. El primer canal al que te suscribiste a YouTube fue uno de cocina y es que a mí me encantaba, o sea, yo veía todo eso de cocinar y cosas así y me suscribí a un canal que era como algo de la abuelita, o sea, algo de como recetas de la abuelita, algo así, y la verdad estaba muy muy padre porque enseñaban, o sea, era una señora que enseñaba a hacer cosas mexicanas y me gustó mucho cómo lo hacía y pues me suscribí. Yo creo que esa fue mi primera suscripción en YouTube. Mi primer video, aunque ustedes no lo crean, creo que ustedes no saben esta historia, pero nosotros desde muy 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 pequeños hacíamos ya videos. No los subíamos a la red obviamente porque no existía eso, no podías como subir tu video, pero nosotros hacíamos videos. Tenemos una cámara que mi papá tenía una cámara muy grande que era de VHS, donde ponías el VHS y grababas. Y luego mi papá compró como otra cámara más nueva, que era un cassette chiquito, de este tamaño. Y entonces mi papá era muy dado a que grababa todo. Tenemos así un buen de VHS de toda nuestra infancia. La verdad he tratado como de arreglar la videocasetera porque los quiero ver. Soy muy fan de ver ese tipo de cosas cuando somos niños. Entonces mi papá nos grababa mucho. Entonces como que adoptamos esa parte de mi papá. Y Rafael, de hecho, su sueño cuando era más chico, yo creo que tenía como 10 años, quería ser director, quería grabar películas. Entonces pues empezó con nosotros. Entonces empezábamos a grabar como de terror, porque nosotros veíamos, no sé, a lo mejor muchos de ustedes no se acuerdan, pero los que yo creo que tienen de 19 para arriba se acuerdan de un programa que se llamaba Escalofríos. Entonces agarrábamos la cámara y hacíamos como se puede llamar sketch ahorita, pero para nosotros eran capítulos de series que nos asustábamos. Entonces yo le decía a Rafa, no, pues ahora va a ser de que hay un fantasma y que desaparecía y así. Empezamos a grabar. A lo mejor un día se los enseñamos. Es mucha pena porque obviamente no sabíamos actuar. Ni ahora sabemos actuar. Pero sí era como la primera vez que estábamos en cámara, súper chiquitos. Ahí como los cortes mal. O sea, porque no editábamos. No había ningún tipo de edición. Entonces era de corte y rec de nuevo y era la siguiente escena. Entonces después ya lo poníamos para que se viera en la televisión y veíamos todo. ¿Cuál fue la primera red social a la que estuviste inscrita? Hace mucho tiempo había otras redes sociales que ahora no existen. Estaba el Hi-Fi, estaba el MySpace y estaba el Metroflog. Yo tenía esas 3 redes sociales. Yo creo que la primera fue Metroflog, que fue, subías solamente imágenes, eran solamente imágenes y podías como ponerle tu fondo, lo podías personalizar con un fondo y como con el color de las letras. Yo me acuerdo que el mío era negro con letras como verde fosforescente.
la verdad lo veo ahora y digo, ay, qué horrible, porque eran fotos bien raras, ¿no? Y las podías editar, les podías poner un buen de cositas, pero esa fue yo creo que mi primera red social y la segunda fue MySpace. ¿Cuál fue tu primera consola? Fue el Super Nintendo. Me acordaba que podías el cassette y si no servía le tenías que soplar así al cassette para que pudiera leerlo, o también así como sacarle el polvo, algo así. Estaba muy muy padre esa consola. Mi primer automóvil, no, nunca ha sucedido eso. No he tenido ni un automóvil y no mi primer automóvil. Probablemente mi primer automóvil fue un ay, no, ni siquiera, porque yo siempre quise tener el Beetle de Barbie y nunca me lo trajeron los Reyes Magos. Y en serio, siempre quise tenerlo. Era como mi sueño el auto de Barbie, el Beetle, que sacaron como rosa y sacaron después un amarillo. Yo lo quería tener, pero nunca me lo trajeron. Entonces sí es cierto, nunca he tenido un auto. Qué triste, ni siquiera de juguete. Bueno, yo creo que a lo mejor se podría valer los Hot Wheels. Yo jugaba con los Hot Wheels porque mi hermano tenía muchas pistas para los autos y pues yo tenía esos autos, aunque no eran míos, pero pues tampoco lo eran. Bueno, no he tenido ningún auto, tristeza. Mi primer celular. Mi primer celular fue uno de esos como de tabique, de esos con los que ahora machacan la carne. Si no los conocen, esta es una foto. Ese es eran de los Nokia y eran súper grandotes. Y era un celular, o sea, parecía de los teléfonos como de casa grandotes. ¿Sí vieron Jurassic Park? Bueno, pues en Jurassic Park recuerdan los celulares que usaban unos grises súper grandotes. Así era, no tan grandote, un poco más pequeño, negro, pero eran de ese tamaño. Y no tenía jueguito todavía y solamente podías marcar y o sea, llamadas. Solamente era lo único que podías hacer y le tenías que meter crédito con una tarjeta que te daban, que los registrabas, les comprabas una tarjeta y registrabas el número y ya tenías como crédito. Mi primera cita. Aquí en México, bueno, no sé si en México o yo, pero la verdad nunca se ha manejado eso como de tenemos una cita, quiero salir que tengo una cita. O sea, eso no pasa, no sé si en otros países sí utilicen esa palabra como cita, pero mi primera salida con alguien que me gustaba, se podría decir, fue en la secundaria y fue con un chico que le gustaba yo, pero a mí no me gustaba, entonces fue como que llegó y me dijo, no, pues te invito al cine, y la verdad era la primera vez que me invitaban y pues no supe qué decir y pues por cortesía le dije que sí, pero la verdad estaba súper nerviosa de ir con él al cine porque era la primera vez que iba con un muchacho sola, así, a algún lugar. Y me daba como miedito, ¿no? Entonces la verdad le dije como a mi mejor amiga que me acompañara, le dije, oye, vamos al cine con este chico. Y fuimos 2, 3, la verdad nos las pasamos muy bien. Este chico después, pues yo le dije pues, que la verdad a mí no me interesaba. Entonces pues fuimos solamente como amigos. Pero sí estuvo muy padre esa cita porque pues fuimos al cine. Después de ahí nos fuimos como a un lugar donde hay como varios juegos, donde salen tickets y puedes cambiar los tickets por juguetes o premios, cosas así. Y la verdad nos las pasamos súper increíble, pero no tuve que ayudarme a mi mejor amiga para esto. Si ustedes lo han hecho, pongan en los comentarios porque estoy segura que hemos usado a nuestro mejor amigo o amiga para este tipo de cosas que nos salen, porque la verdad sí a mí me da mucho miedo. Mi primer beso, ay, Polinesios, esto está como fuerte porque la verdad fue muy penoso. Mi primer beso era un chico que me gustaba mucho, estaba así, locamente enamorada de él, o sea, me gustaba mucho. Y mis amigas era de mi mismo salón, entonces iba en la secundaria, no era de primaria ni de secundaria. Iba en la secundaria, iba en segundo, creo que tenía como 14 años. Entonces mis amigas me dijeron, salimos como a educación física y nos quedamos mis amigas, los amigos de él y así como platicando. Y entonces mis amigas fue así como, ya, esta oportunidad, dense un beso. Entonces la verdad había como mucha presión de parte de mis amigas y de parte de los amigos de él con él, entonces era como de bésense y fue como de ay, qué diablos, ¿no? Entonces la verdad, o sea, las bancas de mi escuela eran con una como paleta, se les llama, que es como donde escribes, la superficie donde escribes era pequeña. Entonces yo estaba sentada en una de esas sillas y él estaba
al lado hincado, bueno, en cuclillas al lado de mi silla. Entonces, o sea, lo que hicimos para que no nos vieran, ay, qué pena, o sea, me se fue la rajita. Nos agachamos abajo de la paleta y ahí nos besamos. Y fue lo más feo, la cosa más fea que pasó. O sea, nunca me dije, ¿qué es? ¿Esto es un beso? O sea, porque fue como intentar un beso bien, no fue como de chiquito, ¿no? Pero entonces imagínense, abajo yo toda contracturada, él así como de... Ay, fue muy asqueroso, fue feo y no me gustó. Ese fue mi primer beso. Y bueno, Polini, espero que les haya gustado mucho este video. La verdad, me divertí. Fue un poco penoso porque muchas de las cosas fueron penosas y también tristes. Pero me gusta compartir este tipo de cosas con ustedes porque quiero que nos conozcamos cada vez más. Y también me gustaría que ustedes me pusieran alguna de estas preguntas, escojan una, la que más les guste, y contéstenla en los comentarios para que nos conozcan un poco más ustedes. O también me pueden escribir en mi Facebook así de: Karen, mi primer novio se llamó tal, o mi primer beso tal, y cositas así, porque la verdad... yo los leo siempre, todos mis hermanos y yo los leemos siempre, leemos los comentarios, leemos lo que ustedes nos publican en Facebook y pues la verdad eso es como que nos une más. No conocemos a muchos de ustedes físicamente, pero sí los empezamos a conocer y empezamos como a detectar algunos cuantos que son los que más nos publican o más nos tuitean o comentan. Entonces eso es como súper bonito, ya como empezar a conocerlos mucho más. Para que ustedes me manden eso, síganme en mis redes sociales. Si no me siguen, mi Twitter es Pepe Team Karen, y mi Facebook es Karen Polinesia. Ustedes pueden seguirme ahí y podemos platicar, porque luego ahí me pongo a contestar algunas de sus preguntas que ustedes me hacen. Y bueno, Polinesia, nos vemos en el siguiente video. Adiós, les mando un besote. Lo primero que vamos a hacer es exprimir el jugo de nuestro limón. Después vamos a mezclar con nuestro chorrito de extracto de lavanda con nuestra cuchara. La segunda opción es tal cual como se prepara la mezcla del pie Carlota. Lo que vas a necesitar es galletas de vainilla,